Hola, ¿cómo estás? En esta ocasión quiero compartirte algunas ideas en torno a cómo nuestra efectividad personal puede verse afectada. Independientemente de cuál sea nuestra actividad profesional, pienso, es muy importante evaluarnos frecuentemente en términos de nuestra efectividad. Efectividad traducida en forma práctica como la capacidad que tenemos o no de alcanzar aquello que nos proponemos. Cuando hablamos de efectividad, en primer lugar, quiero compartirte, cuando hablamos de efectividad, hablamos de nuestros resultados. Ponemos la atención en los resultados. El foco, toda la atención está en nuestros resultados cuando hablamos de efectividad, porque así nos enseñamos a mirar lo que hacemos y vivimos en torno a resultados y no en función de las intenciones, sino de los resultados que realmente estamos generando. En la efectividad entonces privilegiamos los resultados porque lo que nos importa y satisface al final del día son los resultados. El resultado entonces debería de ser el criterio fundamental que nos orienta en la vida y en el desempeño, por ejemplo, también de nuestras relaciones interpersonales. Solo para destacar la importancia de los resultados, el sentido de vida, por ejemplo, es un resultado. El bienestar personal es un resultado. La felicidad en sí misma es un resultado. Las sanas relaciones interpersonales también son un resultado. ¿Y qué crees? La libertad financiera también es un resultado. Ahora bien, si los resultados son tan importantes, pienso que deberíamos preguntarnos muy seriamente qué genera los resultados, de dónde vienen los resultados. Y claro, pues hay muchos factores, pero hay uno en particular que quiero compartirte que los produce y estos son nuestras acciones. Y ahora que lo digo, pienso que suena pues como muy lógico y suena como hasta obvio. Claro, las acciones producen los resultados, pero cuando traemos esto a la conciencia, que los resultados vienen de las acciones que tomamos o no en la vida, la acción es entonces, en primera instancia, el foco en el cual debemos estar atentos. Si la acción es la que produce el resultado, es importantísimo preguntarnos ahora cuáles son los factores que condicionan las acciones que yo estoy tomando y qué me lleva a actuar de la manera en la que estoy actuando. Aquí entonces quiero presentarte un tercer elemento que es el observador. El observador es el que le da forma y sentido a lo que sucede en la vida. Es el observador el que interpreta lo que está pasando y entonces define la manera en la que formula los problemas, le da significado a las cosas en la vida y una vez que hace eso, toma un curso particular de acción. Efectivamente, dependiendo lo que interprete el observador, determinará la acción a emprender y la acción entonces producirá un resultado. Entonces, pienso que el tipo de observador que somos nos conduce a actuar de cierta manera y al actuar generamos resultados y entonces cuando nosotros identificamos este resultado y nos preguntamos me gusta o no me gusta lo que estoy obteniendo, es entonces cuando el observador se pone en modo evaluador. Cuando el observador hace una evaluación de sus resultados, seguro que habrá diferentes respuestas. Nos gustan o no nos gustan, pero si nos gustan pienso que no hay nada más que hacer, las cosas están bien. El tema es qué sucede cuando no nos gustan los resultados. Nos preguntamos por qué se habrán dado así las cosas. Y esa pregunta es interesante porque entonces nos puede llevar a buscar explicaciones. Lo que quiero resaltar aquí es que cuando buscamos una explicación a los resultados que no nos gustan, a veces no exactamente tenemos una explicación. Parece una explicación, luce como una explicación, huele a una explicación. Y debería de ser porque se parece tanto, pero en realidad muchas veces lo que estamos teniendo después del análisis, después de esta evaluación, más que una explicación, es una justificación. Ah, Normalmente cuando se trata de una justificación, señalamos a otros, a mi mamá, a mi papá, a otras personas, al entorno, al medio ambiente.
a los factores políticos. Y en vez de cambiar aquello que tenemos que modificar, cuando en lugar de una explicación tenemos una justificación, es algo así como inyectarnos un tranquilizante que nos hace vivir en paz y tener un buen cuento que contar de por qué el resultado que tenemos no es el mejor, por qué el resultado que tenemos es insatisfactorio. Pero una persona que busca la efectividad está luchando contra las justificaciones. Y las justificaciones tienen antes algo llamado resignación. Cuando el observador, después de asimilar, de interpretar las cosas, de emprender así las acciones, obtiene resultados que no le gustan y que en lugar de explicar de raíz lo que está sucediendo, busca una justificación, digámoslo de forma práctica y coloquial, echándole la culpa a otros factores o incluso a otras personas, en realidad lo que está haciendo es resignarse. Detrás de una justificación hay una resignación, algo que más o menos dice, pues así son las cosas, así es la vida, no hay nada más que hacer. Y cuando el observador cae en resignación, evidentemente no hay mejora, no hay cambios. Es una posición, digámoslo así, muy cómoda, pero al contarme el cuento de que así es la vida, es esa inyección, ese tranquilizante que me hace convivir en paz con lo que está sucediendo, pero evidentemente que me lleva a una situación endeble, emocional y hasta espiritualmente. Ahora bien, hay otro tipo de respuesta para un observador que hace una evaluación, y esta respuesta, en lugar de la justificación y de la resignación, es: no me gusta el resultado, lo voy a cambiar. Cuando el observador piensa así, se abre otra dimensión, se abre otra perspectiva, y esta perspectiva, esta dimensión se llama aprendizaje. Básicamente, desde la idea de si haciendo lo que hago no tengo lo que me gusta, digo que lo voy a cambiar. Entonces, este camino que se abre, llamado aprendizaje, me lleva a ver y a interpretar las cosas de una manera distinta. Cuando hablamos de aprendizaje, tenemos diferentes tipos de aprendizaje. El primer tipo de aprendizaje se llama aprendizaje de primer orden, donde básicamente me pregunto, ¿qué hice que no debo hacer y qué debo hacer que no hice? Es decir, voy a la acción. En el aprendizaje de primer orden, voy a la acción. Es en este aprendizaje que el foco y la atención está en la acción. Pero hay otros cambios que no se logran detonar desde las acciones. Hay otro tipo de cambios que requieren un trabajo más profundo, un trabajo de mayor orden para afectar mejor nuestros resultados. Para lograr estos cambios, muchas veces estructurales, muchas veces profundos, debemos pasar antes por la esfera del observador. En otras palabras, para lograr cambios de primer orden o de aprendizaje de primer orden, ponemos la atención en las acciones. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo cambiar? Pero para ir a cambios más profundos, debemos ir un paso atrás. Cómo el observador está viendo las cosas, cómo las está interpretando, cómo las está identificando. Necesitamos pasar por la esfera del observador para ir a los cambios más profundos. Cuando hago esto, entonces voy a un aprendizaje que vamos a denominar de segundo orden, en donde el aprendizaje de segundo orden pasa antes por el observador, luego por la acción, y cuando el aprendizaje de segundo orden incluso llega a cambiar el núcleo del observador, traducido en sus creencias, traducido en sus paradigmas, en su manera de pensar, cuando se da este
cambio nuclear en el observador, entonces entramos en otro tipo de aprendizaje llamado aprendizaje transformacional, porque salgo de él con una clara sensación de que soy una persona distinta a lo que era, que se ha transformado el ser que antes solía ser. En conclusión, los cambios que pueden impactar más profundamente nuestros resultados tienen como requisito esencialmente cambiar al observador que somos. Para mejorar los resultados de forma exponencial, de forma dramática, positivamente, debemos de cambiar al observador. Y cambiar al observador implica muchas veces mejorar, modificar, replantear nuestros paradigmas, nuestros modelos de pensamiento, dejando a un lado las justificaciones y asumiendo un rol activo en nuestras acciones, que a eso se le llama responsabilidad.